Pedro Sánchez y el Gobierno de España han dejado al Estado sin dientes, completamente indefenso ante futuras, ante nuevas, ante hipotéticas no, absolutamente posibles y probables tentativas golpistas. La frase no es mía, la frase es del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, con el que hemos charlado en una larga entrevista que os vamos a ofrecer a continuación de este campanazo, y es un resumen, en mi opinión, absolutamente certero de la situación. Os supongo ya enterados, 24 horas después, casi 36 horas después, de ese demoledor auto del Tribunal Supremo, firmado por el gran jurista, el gran penalista, uno de nuestros mejores penalistas, que es el juez Manuel Marchena, en el que viene a evidenciar todas y cada una de las carencias y de las disfunciones, por ser suave, de la reforma legislativa que ha perpetrado el gobierno que sigue presidiendo Pedro Sánchez Castejón, no siendo la menor de ellas precisamente lo que Marchena denomina la creación de un vacío legal. Es decir, al eliminar el delito de sedición, y esto ya hemos insistido en ello hasta la saciedad, pero nosotros no somos magistrados del Tribunal Supremo, Manuel Marchena sí, esto a la larga y a la corta y a la media, cuando les salga de las narices a los golpistas, deja al Estado absolutamente inerme ante futuras tentativas, puesto que los hechos, por más que se ha empeñado el gobierno y ha presionado en ese sentido, los hechos descritos, los hechos que tuvieron lugar en aquellas convulsas semanas de septiembre-octubre de 2017, no encajan para nada en esa figura legal que se han inventado estos sujetos llamada desórdenes públicos agravados. Esto no es un tumulto a la salida del Camp Nou o del Estadio Santiago Bernabéu. Esto es un golpe parlamentario o un golpe de Estado, si os gusta una expresión un poco más dura, perpetrada por unos tipos que trabajan como cuña dentro del sistema para destrozar el sistema y alimentados y pagados con dinero del sistema, es decir, con dinero del Estado español. Segundo varapalo que le pega Marchena a estos figuras. ¿Qué es eso de que hay una malversación buena, mala o medio pensionista? ¿Qué más da que no se hayan metido el dinero en sus bolsillos? Cosa que está por demostrar. Porque esto de llevarte el dinero, de robar, es un concepto mucho más amplio de lo que el paisanaje tiende a suponer. Es decir, cojo dinero de la caja y lo meto debajo de mi colchón o en una cuenta corriente de una entidad bancaria en el extranjero. No, señor. ¿Pero quién se creen ustedes que está pagando el tren de vida que lleva el prófugo Puigdemont? Algún día se lo vamos a contar con pelos y señales, aunque yo creo que ya en los últimos años hemos dado suficientes pistas para intuir de dónde viene ese dinero. ¿Qué más da que no se lo hayan llevado? Si fuera el caso, insisto, que no lo tengo claro. Pero lo han utilizado para fines absolutamente ajenos a lo que esas partidas presupuestarias estaban destinadas. Nada más y nada menos que para algo tan grave como para subvertir el orden constitucional y atentar contra la integridad del Estado español. Oiga, ¿quieren ustedes más varapalo? Y dice en las últimas horas Cuchicuchi Montero, la ministra de Hacienda, que también es la número 2 del PSOE, que es la portavoz que sacan entablillada como el Cid, encima del caballo, en las grandes ocasiones, dice que el auto del Supremo les da la razón. ¿Perdón? ¿Que les da la razón en qué? Bueno, siguen tratando a sus votantes y cada vez a menos como si fueran completamente gilipollas. Menos mal que la mayoría del paisanaje, porque estos además tienden a pensar que con tal de vender la moto, digo, de que vienen los fascistas, de que viene el PP, de que el PP va a gobernar con Vox, que menudo lío, que Franco, que la momia, que la madre parió paneque, estos siguen pensando que su paisanaje les va a comprar cualquier mula ciega y cualquier mercancía averiada. Y basta con tocar la calle, eso que Sánchez Castejón no toca ya desde que era pequeño, desde que hizo la comunión, que no sé si la hizo ni me importa, basta con tocar la calle para darse cuenta que incluso muchos tradicionales votantes socialistas, que jamás lo han sido ni del centro, ni de la derecha, ni de un partido liberal, que los socialistas no lo son, cada día están más hartos y cada día están más propensos a claudicar ante la idea de que el Estado se va por el despeñadero, de que los datos económicos son patéticos, iba a decir otra cosa, son absolutamente lamentables. Están muy contentos, está muy contenta Nadie Calviño, porque ahora en vez de al 1 vamos a crecer al 1,4. Hombre, estaría bueno, claro, porque hemos caído muchísimo más que los demás, por tanto el rebote tiene que ser superior. So what? ¿Y qué? Tenemos la media de paro más alta de la OCDE, no es que sea la más alta, es que dobla la media de paro de los países de la Unión Europea, que tienen un 6,6, mientras que España tiene el dudoso honor de tener un 13,8% de paro.
Tenemos unos fijos discontinuos que con trabajar un mes al año ya les contabilizan en las listas, les sacan de las listas de los desempleados para la totalidad del ejercicio, para la totalidad del conjunto. Salvo Nadia Calviño, que va a supermercados que el resto de los mortales desconocemos, donde encuentra unas ofertas de 3 pares de narices, cualquiera que se acerque una vez por semana a cualquier supermercado, a cualquier gran superficie, ve que los alimentos han subido un 15% de media, que en algunos casos son un 30, un 40 y un 50%. ¿De qué bonanza económica presumen estos tíos? ¿Qué país nos van a dejar? Un país inerme ante futuros golpes de Estado, mientras su presidente se afana en intentar, como puede, achicar agua de un barco que se hunde, que es esa coalición Frankenstein, que ya es un cadáver político, y eso sí, se hace fotos, se hace muchas fotos. Homenajea, por un lado, a los proetarras en las galas de los Goya, donde, a pesar de los intentos de su servicio de seguridad, el respetable le sigue chillando, y se hace fotos. La última en Parla. Os invito a ver el vídeo si queréis reíros o llorar, porque es patético, con unos jóvenes que comparten un piso en Parla y que, como los jubilados de la petanca, que eran todos del PSOE, ya nos hemos enterado que uno de ellos es hermano del baranda de las Juventudes Socialistas de allí, y además creo que ha trabajado de asesor en Moncloa, que, arrobados ante la prestancia del presidente, Pedrito, recuerda que eres hombre, por cierto, pues no pueden por menos que alabar la bonanza de su reforma, todo porque hoy, martes 14 de febrero, van a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional, 30 o 40 o 50 euros. ¡Wow! Y lo van a dejar ya en un 60% del sueldo medio en España, en este país. Pedro, recuerda que eres hombre, aunque dudo que te haya interesado jamás ni lo más mínimo, ni los clásicos, ni la literatura greco-latino. Memento mori, deberías tener siempre un esclavo. Eran negros, por cierto, me da igual quien interprete esto como un comentario clasista. Le volvemos a enviar no al BUP, a la EGB, para que estudie, insisto, un poquito del mundo greco-latino. Recuerda que eres hombre. Te vamos a poner un esclavo negro cada día que te lo recuerde, Pedrito. Arrancamos ya esta retaguardia del martes 14 de febrero de 2023, saludando al exministro y diputado por el Parlamento, al Parlamento Europeo, don José Manuel García Margallo. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, ¿y vosotros? Bueno, pues aquí estamos, muy honrados de recibirle en la retaguardia, en Periodista Digital. Antes que nada, señor Margallo, le tengo que preguntar por la resolución de su incidente con el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, hace alrededor de una semana. Pues tuvieron ustedes, mejor dicho, tuvo él una forma completamente inconveniente, insultante, en opinión de la mayoría, de dirigirse hacia usted y hacia algunos miembros de su partido, además de forma nominativa, ¿no? Lo cual siempre es un agravante. Usted le respondió de forma airada, pero lo respondió bien, lógicamente, poniéndolo en su sitio. Y ayer, lunes 13, volvieron ustedes a encontrarse en los micrófonos de la cadena SER con otra vicepresidenta, con Carmen Calvo, un poco, no sé si como testigo silente o no, de aquello. ¿Han hecho ustedes las paces, señor Margallo? No, simplemente no se comentó el incidente, se dio por cerrado y el debate de ayer se desarrolló como si nunca hubiese ocurrido ese incidente. Yo dije lo que me parecía que tenía que decir y él, al parecer, no tenía nada que añadir ni que matizar a lo que había sido mi intervención. Coste que a mí la intervención de Pablo Iglesias hace una semana me sorprendió. Yo recuerdo que en alguna ocasión le dije: la persona que mejor me conoce, que es mi mujer, dice que yo puedo ser un loro inglés o un perro callejero, y si me ataca seré un perro callejero. Y cuando hizo una intervención en que efectivamente atacaba al Partido Popular en su conjunto, y hacía nominaciones específicas, por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, a Isabel Díaz Ayuso o a mí mismo, pues salté diciendo: hasta aquí hemos llegado. Y bueno, me despaché, dije todo lo que quería, lo que creía que tenía que decir. Dice que estaba literalmente hasta las narices. Dice que eso no es una expresión muy literaria, de las infamias que iba propagando a través de los medios de comunicación que controlan, lo cual es más grave porque si no estás presente no puedes defenderte. Y le dije que por ahí no íbamos a ningún lado y que no iba a pasar ninguna más, y hasta ahí.
Bueno, pues bien está lo que no sé si bien acaba, pero por lo menos, hombre, como personas civilizadas, por supuesto, y adultas, me consta que usted lo es, aunque Pablo Iglesias, con su golpe de haber sido nada más y nada menos que vicepresidente segundo del Gobierno de España, a veces se comporte como un adolescente, pero bueno, si las cosas quedan así, pues bien está. Por actualidad, señor Margallo, le tengo que pedir en primer término su opinión acerca del auto del Tribunal Supremo de ayer, del señor Marchena, que es un tipo, es un jurista que tiene la virtualidad de que se le entiende extraordinariamente bien alejado de esa abstrusa prosa jurídica de algunas producciones judiciales que a veces caen en nuestras manos y que el gobierno inexplicablemente ha vendido, ha tratado de vender a la opinión pública como un respaldo a sus posiciones, mientras a la mayoría del respetable y de los analistas nos parece todo lo contrario. Viene a reconocer, por ser sintéticos, el vacío legal que deja la reciente reforma del Código Penal, reforma legislativa, acerca de cualquier tentativa futura de atentar contra la integridad territorial del Estado español. Y por lo demás, pues hombre, en cuanto a la malversación, esta diferencia un poco perversa que han querido hacernos ver en los últimos meses de que hay malversación buena y malversación mala, creo que el auto del señor Marchena es absolutamente inequívoco. Es decir, se detrajo dinero público con un fin completamente espurio, ¿no? Con un fin delincuencial, cual es nada más y nada menos que subvertir el orden constitucional. No sé dónde le ve lo positivo el gobierno. O sea, yo creo que para entender lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar, hay que partir de una consideración anterior. Aquí hay como mínimo tres ideas de España, tres visiones de España. Una visión, por ahora muy marginal, que es la de las que considera que España debe volver a un modelo de Estado único, un modelo de centralización administrativa, a un modelo territorial sin las autonomías que consagra la Constitución en su artículo segundo. En el extremo opuesto está la cosmovisión de Pablo Iglesias Bildu, que está siendo progresivamente adoptada por Pedro Sánchez. No por todo el Partido Socialista, pero sí por Pedro Sánchez. En su visión más pura, en la que ha escrito en varios textos Pablo Iglesias, él quiere transformar la España constitucional que conocemos, una España una con autonomías, en una España plurinacional con derecho de los territorios que lo integran a optar por la secesión de forma unilateral, organizada de forma confederal y con un modelo económico que se inspira en el intervencionismo del llamado siglo XXI. Como saben que esa transformación no es posible, no cabe dentro de la Constitución, que consagra la unicidad de España como uno de los fundamentos en que se basa nuestra Carta Magna, y como saben que no tienen mayoría para abrir un nuevo proceso constituyente, lo que están haciendo es vaciar de contenido el Estado de Derecho. En ese proceso, Sánchez se garantiza el apoyo de los partidos separatistas, incluidos los que dieron un golpe de Estado en Cataluña, a cambio de olvidar todo lo que pasó, despenalizar todo lo que ocurrió en noviembre de 2014 y en 2017, y en preparar el terreno para que un referéndum de secesión no tenga reproche penal. En ese proceso, una de las piezas clave era evitar la cárcel y la inhabilitación política a los que intentaron alterar la Constitución por procedimientos no establecidos en la Constitución, es decir, por una secesión unilateral y una declaración unilateral de independencia, que eso es lo que pasó. Lo que pasa es que, como ocurrió con la ley del sí es sí, el gobierno no solo es políticamente reprobable, es que técnicamente es muy malo. Ha habido aquí una especie de retroceso del Código Penal en su conjunto. Primero, el candidato Sánchez, entonces no era presidente, en una entrevista con Susana Griso, dijo que por supuesto lo que había ocurrido en 2017 era
era una rebelión, en toda regla, aunque no hubiese habido violencia. Cosa que es lo que dicen todos los códigos penales del mundo, de Alemania, de Francia, de Italia, de Portugal, etc. Cuando llegó a ser presidente, el Supremo declaró que no había habido rebelión. El argumento del Supremo era que los que dieron ese golpe de Estado eran perfectamente conscientes que el instrumento utilizado, es decir, ese referéndum y esa declaración unilateral de independencia, no eran adecuados para conseguir el objetivo propuesto, la separación del territorio, que era una especie de ensoñación con la que habían de alguna manera inflamado los ánimos de los separatistas. Según el Supremo, lo que entonces se pretendió es demostrar que el Estado no tenía jurisdicción en Cataluña, que no existía, que no tenía capacidad de resistirse a sus pretensiones y que, por tanto, esa movilización permitiría abrir una negociación que llevase a reconocer el derecho a decidir, es decir, el derecho a declarar la independencia. Estamos en el tema de sedición y estamos además en el tema de malversación, porque es obvio que se destinó dinero público a una finalidad que no era la que se había dado al mandato, no se correspondía al mandato que se había dado a las autoridades. Como eso entorpecía la adhesión de los partidos separatistas catalanes al proyecto de Sánchez y a su pervivencia en Moncloa, que es su única finalidad en este mundo, lo que hacen es modificar el Código Penal. Derogan la sedición, pura y simplemente, y lo sustituyen por otro delito que son los desórdenes públicos agraviados, es decir, el organizar un referéndum y el declarar la independencia de un territorio no debe tener más reproche penal que el que puede tener un altercado de fútbol en la salida de un estadio de fútbol. En la malversación hacen una beta jurídica y dicen que la malversación debe estar mucho más castigada si es para lucro personal, es decir, si alguien se lo mete en el bolsillo, que para financiar, para engrasar un hecho delictivo como es la voladura de la Constitución, que es el delito más grave que yo puedo imaginar. Los jueces, con buen sentido, dicen que eso no es posible, mantienen el delito de malversación por el razonamiento que acabo de decir. No puede ser más grave meterse el dinero público en el bolsillo que destinar el dinero público a volar la Constitución y la unidad de España. Y ahora Sánchez se encuentra en un dilema. Si quiere hacer esto, pues tendrá que ir al indulto. Es decir, él pasó la patata al Parlamento, que lo hizo mal, porque la ley está mal redactada. Si lo que querían hacer era olvidarse de todo lo que pasó, pues probablemente si lo hubiesen dicho de forma más clara no hubiese sido posible la interpretación, que es la única posible que han hecho estos dos jueces. Y ahora se encuentra en esta situación. Si sus socios, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts, le exigen para seguir prestándole apoyo el que se olvide lo que pasó, el que los que fueron autores del proceso puedan presentarse a las próximas elecciones, pues tendrá que hacerlo él. Tendrá que indultarlos con el coste político que eso puede suponer, y eso es donde estamos. Y quien mejor interpretó lo que suponía la demolición del Código Penal, la devaluación de los hechos que allí se produjeron, fue el propio Oriol Junqueras. Oriol Junqueras dijo, con esta modificación del Código Penal, lo que hacemos es arrancarle los dientes al Estado para que no pueda reaccionar en el supuesto de una nueva secesión, regarla con dinero público además, y poner la alfombra para la República Catalana. Pero ahora la justicia, el Estado de Derecho, pues ha triunfado. Ha dicho, mire usted, todo eso no es posible. Si usted quiere hacer esto, hágalo. Pero hágalo usted. Haga decir que sea el Consejo de Ministros el que indulte a quienes cometieron un acto tan grave. ¿Y se atreverá, señor Margallo? Ya lo han hecho una vez. No tengo la menor duda. No tengo la menor duda. Es decir, si hay algo que caracteriza a Sánchez es que es su carencia de principios y su escasísima credibilidad. Yo en alguna ocasión dije que yo entré en política activa por primera vez
en Estados Unidos, cuando estaba en Harvard en la campaña de McGovern contra Nixon. Nixon era el personaje que se llama Tiki Dicky. Era un personaje con una capacidad de embuste ilimitada. Y claro, si usted compara las declaraciones de Pedro Sánchez candidato a las declaraciones de Pedro Sánchez presidente en este tema, el contraste es abismal. No indultos, hubo indultos. Rebeldía, no solo no hay rebeldía, sino que tampoco hay sedición, sino solo desórdenes públicos que solo se castigan si hay violencia, pero no si el referéndum se planea y se implementa desde despachos oficiales con dinero público. Es decir, yo no creo que él se pare en barros en este tema, salvo que considere que eso le puede perjudicar electoralmente y costarle el sí. Hablando, señor Margallo, de mala praxis, de malas redacciones legislativas, tenemos a vueltas, hoy precisamente, martes, a la hora en la que grabamos esta entrevista, hoy martes, tenemos, otro embrollo con la tristemente célebre ley del sí es sí. Hoy la mesa de la Cámara pues está en si admite a trámite o no esa reforma, ahora por el procedimiento de urgencia. Casi 5 meses después, de repente, le han entrado las prisas al Grupo Parlamentario Socialista de esa redacción, de la ley Montero, que en realidad es la ley Sánchez, y que con el último censo pues va en más de 500 agresores sexuales, con sus penas, pues rebajadas, en virtud de esa rebaja o de ese cambio de las horquillas, y alrededor de 50 violadores en las calles. ¿Se va a llevar esta ley? Es decir, ya llueve sobre mojado. Tuvimos el manoseo indecente y obsceno democráticamente del Poder Judicial vía intento de control del CGPJ y el Tribunal Constitucional. Hemos tenido esta eliminación comentada de la sedición y rebaja de penas por malversación, etcétera. Todo esto ha ido teniendo un coste electoral para el Gobierno, pero parece que esta ley del sí es sí sí ha calado de forma brutal entre el paisanaje, incluso parte de la ciudadanía que se declaran votantes de Sánchez Castejón, y ese desgaste es el que parece que ha encendido las alarmas en el Gobierno. ¿Se llevará a la actual coalición de Gobierno y por ende a todo el Ejecutivo y a su presidente por delante esta ley del sí es sí? Vamos a ver, tiene usted toda la razón diciendo que esto es la ley Sánchez. Es decir, fue aprobada por un gobierno que es un órgano colegiado, por tanto todos los ministros y especialmente su presidente son responsables de esa ley. Segundo, el procedimiento de tramitación de esta ley ha sido una catástrofe como yo no recuerdo otra igual. Es imposible que los redactores de la ley, o mejor dicho, el abogado del Estado del Departamento del Ministerio de Igualdad ignorase lo que dice el Código Penal en su artículo 2, es decir, que es la retroactividad de las leyes que benefician al reo, aunque haya condena firme y esté cumpliendo sentencia. Eso es el artículo 2 del Código Penal, que encarna un principio que viene del derecho romano, indubio pro reo. Es imposible que no lo conociese. Es imposible que no lo conociese las secretarías general técnicas de todos los departamentos que informan todos los anteproyectos de cualquier ministerio. Es imposible que no lo conociese la comisión delegada de secretarios de Estado y subsecretarios, que es la que filtra los anteproyectos antes de ir al Consejo de Ministros. Y es imposible que no lo conociese el Consejo de Ministros, en que hay nada menos que 3 magistrados sentados en su mesa. Si lo sabían, ¿por qué aprobaron esta ley? La tesis socialista es que no pudieron resistir las presiones del Ministerio de Igualdad. Yo creo que Pedro Sánchez sabía perfectamente lo que estaba pasando y entendió que el aprobar esta ley iba a desgastar enormemente la figura de Irene Montero, que era la candidata propuesta por Pablo Iglesias como alternativa a Yolanda Díaz para lograr un equilibrio dentro de la nueva coalición, si se produce, para sus seguidores. Me reafirma en esta convicción el que hayan tardado tantísimo tiempo en modificarla, porque, en mi opinión, lo que han hecho es dejar que fuesen evidentes los defectos que la ley tenía para poner de relieve la incapacidad del Ministerio de Igualdad para hacer un texto jurídico que fuese medianamente aceptable.
Cuando las aguas se han desbordado han decidido modificarla, pero insisto, han tardado muchos meses y ha habido muchos, y habrá muchos más, agresores sexuales que han visto rebajadas sus penas o incluso se han visto en la calle. Hay otra ley que usted no ha mencionado en que puede tener consecuencias, podría tener consecuencias para la coalición, aunque como los efectos son menos visibles, yo creo que los efectos serán menos notorios, que es la ley trans. La ley trans supone una alteración del sentido común, es un atentado al sentido común y es un atentado contra todas las conquistas del movimiento feminista. Es decir, el que una persona por sí ante sí, con una mera declaración registral, pueda pasar de ser mujer a hombre o hombre a mujer, altera todas las conquistas, como he dicho, del movimiento feminista. Piense usted, por ejemplo, en la violencia de género. Si un hombre, antes de agredir a su pareja, pasa por el registro y se declara mujer, ya no hay violencia de género. Si pretende concurrir a unas elecciones argumentando que se trata de una mujer por la cuota que corresponde a las mujeres en las normas electorales, también no puede hacerlo. Y ha habido algo que se ha producido en Escocia y se podría producir aquí, que es que un violador masculino se declarase mujer y fuese a una cárcel de mujeres. Todo esto es disparatado. Por desgracia, eso se va a ver más tarde, que la ley es sí, que estamos viendo el conteo todos los días. Pero yo no creo que la coalición se rompa. Mire, Sánchez necesita la coalición. Otra cosa es que intente desgastarla al máximo y, si es posible, acabar con Podemos antes de en la siguiente legislatura, pero mientras las cosas estén como estén, mientras la correlación de fuerzas en el Parlamento sea lo que es, Sánchez no romperá la coalición, ni pesará a ningún ministro de Podemos, porque eso sí que podría llevar a la ruptura de la coalición, ni Unidas Podemos, que es el otro alma de este gobierno, romperá la coalición, aunque les obliguen a ir al Cerro de los Ángeles a consagrar España al corazón. Bueno, oiga, eso sería una foto, ¿eh? Yo verlos en el Cerro de los Ángeles al pie del corazón de Jesús, como decía, no sé si era Gabriel y Galán, han fusilado a Jesús y las piedras se desangran. Ver allí a un comunista rezando debajo del corazón de Jesús, oiga, tendría su aquel. ¿Qué va a hacer el Partido Popular, señor Margallo? Hay varias escuelas, los hay quien, desde las tripas y el corazón, puede ser entendible, dicen, no, que dejen a Pedro Sánchez, que dejen al figura, que se cueza en su salsa, y otros que dicen, mira, primero por sentido de Estado el Partido Popular no se puede oponer, es más, debe apoyar esa reforma, porque además hay algunos párrafos que están calcados, la redacción, según sabemos, los 13 folios son de doña Pilar Llop, de su puño y letra, o en fin, de sus 2 o 3 asesores y de ella misma, y están calcados de la petición de reforma que hizo hace unos meses ya el Partido Popular. Y aparte es que si el PP vota a favor, que es una foto que, porque no les queda más remedio, pero tampoco le hace ninguna gracia al gobierno, humilla aún más a Pedro Sánchez y a la coalición. Yo, humildemente, me encuentro entre estos últimos. Por sentido del Estado, lo vuelvo a repetir también. ¿Qué cree usted que hará el Grupo Popular? Mire, lo que al Partido Popular le importa es la protección de las mujeres. Y, por lo tanto, si necesitan nuestros votos, yo estoy convencido que el Partido Popular votará. Porque lo importante para nosotros es la ciudadanía, y en este caso, vuelvo a decir, la violencia de las mujeres. Y que en el futuro no puedan ocurrir excarcelaciones o beneficios como están ocurriendo hasta este momento. Créame, un partido, yo lo aprendí desde muy pequeño, un partido que es un partido de Estado, tiene que comportarse igual cuando está en el gobierno que cuando está en la oposición. Y es de sentido común, es de justicia que hay que acabar con los efectos perjudiciales de la ley Montero. Y por lo tanto el Partido Popular, estoy seguro que estará a lo que tiene que estar.
No le robo muchos más minutos, señor Margallo. Usted ha sido ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España y tiene una opinión mucho más que fundada, desde luego muchísimo más que la ciudadanía de infantería, acerca, pues por ejemplo, del tiempo real, como se dice en bolsa, de nuestras relaciones con Marruecos. ¿Qué opina de este viraje, del último año, catastrófico año, de nuestras relaciones con nuestros dos vecinos del sur? Siempre complejas, porque llevarte bien con dos vecinos que no se hablan, que no van a entrar nunca en guerra, pero casi como si la estuvieran, pues es harto complejo. Pero es que este señor se ha cepillado, ha hecho tabula rasa de lo que venía siendo el eje vertebrador de la política exterior de España en el último casi medio siglo, 45, 40 y 46 años, con unas derivadas no solamente políticas, lo vimos en la humillación a la que fue sometido hace 10 o 12 días en la última RAM, pero también unas derivadas en materia de política económica, de política energética, que son absolutamente devastadoras, no solamente para España, sino para buena parte de los países de la zona euro. Pues mire, la primera observación es que yo siento enormemente que la opinión pública española no preste atención a la política exterior, porque la política exterior tiene consecuencias en la vida diaria de los ciudadanos. Buena parte de la factura de la luz que estamos pagando es consecuencia de la malísima política de este gobierno en el Magreb. El Magreb ha sido siempre y será siempre la primera prioridad de la política española. Y este gobierno ha conseguido algo que no ha conseguido ningún secretario de Estado de Felipe V, desde que existe una Secretaría de Estado Exterior, que es incomodar al mismo tiempo a Marruecos, Argelia y al Frente Polisario. Sánchez empezó con mal pie, no hizo la primera visita a Rabat, como es tradición y que han seguido todos los presidentes del gobierno, cosa que naturalmente molestó a la corte de Rabat. Rabat suspendió la reunión de alto nivel que se celebraba periódicamente. En mi periodo tuvimos dos, la de 2012 y la de 2015, y las relaciones fueron perfectamente normales y engrasadas. Argelia se dio cuenta de la fragilidad y de la debilidad de este gobierno en política exterior y mandó un aviso. No renovó la explotación del gasoducto que va por Marruecos hasta Tarifa. Nosotros tenemos con Argelia dos gasoductos, el que acabo de decir, a través de Marruecos, y otro que va de Orán a Almería. Con esos dos gasoductos y las 7 estaciones de regasificación que tenemos en España, España hubiese podido suplir el 40% del gas que la Unión Europea importaba cuando estalló el conflicto de Ucrania de Rusia. Eso lo pusimos de relieve, estando en el Ministerio, un informe en 2014. Explicábamos que para eso fuese posible había que llevarse con Argelia, había que acelerar, aumentar o incrementar las conexiones con Francia, de las que tenemos dos, para dejar de ser una isla energética. Eso era el MidCat. En la época en que se hace ese informe, en el MidCat faltaban por hacer 113 kilómetros y un coste que no superaba los 100 millones de euros, menos de lo que costó Ronaldo al Real Madrid. Se hizo una reunión en Madrid, que asistió el presidente de la Comisión Juncker, el comisario responsable Arias Cañete, el presidente Hollande, francés, y Pasos Cuello, y se decidió dar pasos en esa dirección. Cuando llegué a este gobierno consideró que eso de las conexiones gasísticas era una cosa viejuna, anacrónica, y decidieron paralizarlo. Cuando lo han querido retomar, Francia ha dicho que naranjas del Peruquín, porque ellos están encantados con su energía nuclear, por tanto el primer fracaso. Pero vuelvo al Magreb. Cuando el gobierno, y no me cabe duda que eso es una decisión del presidente, no el ministro de Asuntos Exteriores que lo tome sin consultar con el presidente, decide invitar a España al secretario general del Frente Polisario, saltan todas las alarmas. Era algo que se podía haber evitado, es decir, explicándole a Argelia que no se podía traer al señor Gari porque tenía causas pendientes ante la justicia española y eso podía haber sido una catástrofe, y pagándole una asistencia en Suiza donde usted hubiese querido. Pero no se hizo, se trajo a Gari. Naturalmente Marruecos entra en cólera, retira a su embajadora, que no es una embajadora cualquiera, es hija del médico que salvó la vida de Hassan II, y tolera o probablemente incite a la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Yo creo que eso es lo que a Sánchez le preocupa, pensando que eso se puede repetir en Ceuta o en Melilla, y entonces manda una carta, que yo estoy convencido que no está redactada en Madrid, entre otras cosas confunde el título del ministro de Asuntos Exteriores, en que reconoce la marroquinidad del Sáhara español, del Sáhara occidental. La tesis es que así se alinea con los países occidentales que habían dado el mismo paso antes. No es verdad. La primera vez que eso se plantea, lo plantea Estados Unidos en el año 2006 y dice que la autonomía del Sáhara dentro de Marruecos es una solución realista y creíble. Lo mismo hace Francia después. Alemania dice que la posición de Marruecos es una posición constructiva que puede ayudar a resolver el conflicto. Sánchez dice que es la más realista, más seria y más creíble, que es un paso ulterior, porque es descalificar cualquier otra opción alternativa, en contra de lo que se había dicho siempre en Naciones Unidas y que España había mantenido del todo. Eso trae como consecuencia la práctica ruptura de relaciones comerciales con Argelia y la sustitución de España como socio estratégico de ese país en lo que es la explotación de la energía. Hemos sido sustituidos por Italia, con dos gobiernos distintos, Draghi y Meloni, por Francia, etcétera, y España sigue sin hacer una visita a Argel para intentar arreglar eso. El resultado es chocante. España es el único país de la Unión Europea que importa más gas ruso ahora que antes del establecimiento de sanciones a Rusia. ¿Por qué? Porque hemos perdido las conexiones con Argelia. Ese es el resultado de una política absolutamente errática. Pero también en política exterior, fíjese usted que hay dos almas en el gobierno. Y eso imposibilita que tengas una postura creíble. Cuando se habló de la OTAN, del envío de armas a Ucrania, de la entrada de Suecia o Finlandia en la Alianza Atlántica, Podemos se opuso. El Partido Socialista Obrero Español lo apoyó. En el tema del Sáhara las posiciones son absolutamente contrarias. Es decir, estamos en una situación muy, muy complicada. Fíjese usted que las coaliciones son posibles cuando hay una coincidencia en posturas básicas y la política exterior lo es. En Alemania, ¿por qué funciona la coalición? Porque verdes, socialdemócratas y liberales son europeístas y atlantistas los dos. En España hay un alma en el gobierno que es claramente antiatlantista, que milita dentro del grupo de las democracias y liberales o regímenes autoritarios, y otro que hasta que llegó Pedro Sánchez estaba claramente en el campo de las democracias liberales. Y eso es lo que está pasando, pero es que si tú no tienes una política interior coherente, no tienes una política exterior coherente. Y le voy a decir más, yo creo que a Marruecos le han hecho un flaco favor. Es un flaco favor cambiar la posición cuando cuentas solo con 120 diputados de tu grupo de 350. El diputado el portavoz del PNV le dijo me parece que era el ministro, no se olvide usted de cuando vaya a decir que el cambio de postura respecto al Sáhara solo lo apoyan los diputados de su grupo, que la mayoría de esta Cámara no se apoya. Y además ha servido para muy poco. En la última resolución que se ha apoyado sobre el Sáhara, se ha retomado la fórmula tradicional que nosotros mantuvimos, que es una solución justa, duradera, negociada, que reconozca la libre determinación del pueblo saharaui dentro de los principios de Naciones Unidas. Y en términos de resultados, he visto una declaración muy sorprendente del ministro Álvarez. Titular, en política exterior lo que cuentan son los resultados. Mire usted, no. En política exterior cuenta la defensa de unos principios, de unos valores, de un espíritu que es el espíritu de Naciones Unidas. Y segundo, si a resultados se refiere usted, dígame usted cuáles fueron los resultados de la reunión de alto nivel. Tema inmigración, yo le doy un ejemplo. Siendo yo ministro de Exteriores, 2016, los emigrantes irregulares que entraron en España fueron un poco más de 5.000. El primer año de Pedro Sánchez fueron 57.000. Hablo de inmigrantes totales. Vamos a Canarias en que el impacto de Marruecos es mayor. Nosotros estuvimos siempre por debajo de 200. El primer año en que Pedro Sánchez es presidente, 18.000. Luego, en términos de migración, no hemos conseguido nada.
Y cuando aluden al triunfo que supone que se vayan a abrir o que piensen en abrir, porque todavía no se ha decidido, las aduanas en Ceuta y Melilla, están faltando a la verdad. Porque el acuerdo mediterráneo entre la Unión Europea y Marruecos, entre la Unión Europea y Marruecos, dice, como no podía ser de otra manera, que Ceuta y Melilla son territorio comunitario y que los trámites aduaneros en Ceuta y Melilla lo llevan a las autoridades españolas. Marruecos no puede cerrar unas aduanas cuando son aduanas comunitarias. Y lo que va a hacer es cumplir con sus obligaciones. Ya veremos cuándo, porque todavía estamos por ver. Entonces yo creo de verdad que esto ha sido muy mal asunto. Yo que he sido diputado por Melilla y eso me preocupa enormemente, pero además que para Ceuta y Melilla no es una buena noticia. Cuando eres débil te desprecian, te chantajean más. Cuando eres fuerte te respetan. Y lo que ha demostrado Pedro Sánchez es que si España tuvo un protectorado hasta el 56, ahora Marruecos tiene un protectorado sobre España que dicta nuestra política exterior. Pues es tremendo. Señor Margallo, por concluir toda esta recua de catástrofes legislativas y políticas, que también lo son institucionales, por supuesto, sociales y económicas, a la luz de los datos macro que conocemos, que estamos conociendo y que seguiremos conociendo en los últimos meses, desgraciadamente, parece claro que la ciudadanía cada vez está más harta. ¿Conseguiremos echar, democráticamente, por supuesto, de aquí a 10 o a 11 meses, al figura y a su gobierno por las urnas? ¿Es usted optimista? Mire, solo dos datos en materia económica. España lleva sin crecer, la renta per cápita española lleva sin crecer desde el año 2005. Hemos perdido 16 años. Y hemos perdido posiciones en Europa. En aquel año estábamos en el puesto número 2, ahora estamos en el puesto número 15. Porque durante todos esos años nuestro crecimiento ha sido del 0,1 anual. Mientras que hay países, los de Finlandia, el Letonia, etcétera, que han crecido por el tema del 80%. Segundo, en términos de empleo, el desempleo en España es el más alto de Europa, especialmente sensible en colectivos tan vulnerables como mujeres, jóvenes, mayores de 55 años y desempleados de larga duración. Y hay un índice que se llama el índice de malestar, que es de un economista que se llama Okun, que es la suma del desempleo y la inflación. El índice de malestar de España es el más alto de la Unión Europea, detrás de Grecia. Y en el tiempo que lleva Sánchez gobernando ha aumentado un 44%. Esos son los datos. Y en términos de empleo, cuando se dice que están creando empleo, que el empleo se está manteniendo, un solo dato. Cuando Franco muere había 12 millones de españoles trabajando. Cuando Felipe González se va, en 1996, había 12 millones de españoles gobernando. En el periodo de 8 años de andar se pasa de 12 a 20, es el gran salto económico. Y de ahí no hemos pasado. Y ahora, si usted mira la brecha en los números que no engañan, las ocupadas y horas trabajadas, somos el único país de la Unión Europea que está por debajo de los niveles que teníamos en la pandemia antes de 1919. Y seremos el último en recuperar esos niveles, que será, si Dios lo permite, en 2024. Que hay que sustituir a este gobierno es evidente. Mi creencia firme es que si Sánchez repitiese con un partido socialista más débil que ahora y por tanto más chantajeable, nos encontraríamos con un referéndum de autodeterminación en Cataluña. No sería jurídicamente vinculante, porque no lo permite la Constitución, pero tendría unas consecuencias políticas desastrosas. Y económicamente seguiríamos teniendo un modelo que nos separa más de los puestos de cabeza. Ahora el gobierno está entusiasmado porque en vez de un 1% vamos a crecer un 1,4%. Obvio que tenemos que crecer más que los demás porque caímos más que los demás. Por tanto hay un efecto rebote, pero insisto otra vez, no recuperaremos el nivel del 2019 hasta el año que viene. El único país que está en esa situación. El problema es cómo. Yo he escrito un libro, aprovecho como umbral para hablar de mi libro que se llama España en su laberinto, en que demuestro que cuando los españoles nos hemos entendido, hemos salido adelante, la restauración canovista y la transición.
llevada a cabo por dos políticas reformistas. Cánovas era un reformista, la derecha era Narváez. Suárez era un reformista, la derecha era Alianza Popular. Y cuando no nos hemos entendido, las cosas han salido muy mal. El ejemplo paradigmático, y lo cito porque es poco conocido, es el de la Segunda República Española, que fue una gran oportunidad. La República empezó mal, porque Azaña dijo, la República será de izquierdas o no será. Y el presidente de la Comisión Constitucional, Jiménez de Azúa, dijo, la Constitución, que por cierto nunca fue sometida a referéndum, será de izquierdas. En 5 años, que es el mismo periodo que duró el gobierno Suárez, hubo 6 golpes de Estado. Y la cosa desembocó en una guerra civil y en una dictadura de 40 años. No parece un modelo de éxito. Yo no creo en la política de bloques. No me gusta la política de bloques. Creo que para resolver los grandes problemas que España tiene, los de verdad, los problemas estructurales, políticos y económicos, paro, productividad, desequilibrio de las cuentas públicas, etcétera, serían necesarios unos nuevos pactos de la Moncloa y sería necesario un pacto político para regenerar y modernizar la vida española, que está siendo, la democracia española, que está sufriendo un deterioro, como yo he conocido en pocas veces: adulterio de las leyes, silenciamiento del Parlamento, ocupación del Poder Judicial, dominio absoluto de los órganos que garantizan la separación de poderes, etc. Yo creo que España necesita una segunda transición, reformando lo que haya que reformar para mantener lo que es esencial, lo que Cánovas llamaba las verdades madre: la unidad de España, las libertades y derechos, la separación de poderes, el europeísmo y la economía social de mercado. Eso es lo que yo intento decir, y entonces vamos a ver si no nos equivocamos y somos capaces de arbitrar una solución que convenza a los españoles, primero, que no podemos seguir por donde nos llevaría el gobierno Sánchez, y segundo, que hay una alternativa que se traducirá en la regeneración de España y en la modernización de nuestra economía. Pues con esa idea nos quedamos, con una idea que es muy suya, por lo demás, don José Manuel García Margallo, esa necesidad de la segunda transición. José Manuel García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores del Reino de España y diputado por diputado del Parlamento Europeo. Le agradezco muchísimo todas estas consideraciones que sin duda pues habrá que analizar y habrá que estudiar con el detenimiento que merecen. Cuídese y hasta una próxima ocasión. Le envío un abrazo. Pues muchas gracias por la oportunidad que me ha dado de hablar con usted y de transmitir mis ideas, que efectivamente llevo tiempo madurando, aunque con poco éxito en su publicitación. No se preocupe, nosotros, todo lo que sean ideas por el bien de España y por el futuro y la prosperidad de los españoles, para eso estamos. Don José Manuel, le envío un abrazo, hasta una próxima ocasión, cuídese. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Continuamos con la retaguardia y creo que tenemos ya también, tengo que pedir disculpas, amigo Sergio Fidalgo, director del catalán.es, porque llevas un ratito, pero la verdad es que eran muy jugosas las reflexiones y los análisis que nos estaba dejando García Margallo. ¿Cómo estás, Sergi? Muy buenos días. Aquí, recolocándome un poco. Bueno... En esta España hay mucha gente que se está recolocando estos meses. Bueno. No creas que es ninguna broma. Bueno, ya tenemos mucho hablado, don Sergio y yo, en privado acerca de esta y de otras cuestiones. Oye, Sergi, vaya palo le pega el Supremo, en la medida de sus posibilidades, que tampoco son ilimitadas, habida cuenta del desprecio que tiene el figura y sus adláteres al Poder Judicial, pero vaya palo que le pega ayer Marchena con el auto. Dice que han creado un vacío legal y, como nos acaba de decir García Margallo, en expresión muy gráfica que me ha gustado, han dejado al Estado sin dientes, es decir, sin capacidad de protegerse ante futuras tentativas golpistas. Y algo más, esto que diferenciaban o que pretendían hacer pasar por una diferenciación entre la malversación buena y la mala, ha dicho Marchena que si están de coña o qué, que dejen lo que están tomando, ¿no? Es decir, aquí se ha detraído dinero público para dedicarlo a un fin espúreo, nada más y nada, no el llevárselo a sus bolsillos, que vaya usted a saber, pero no, mucho peor si cabe, que es, pues financiar un atentado contra el orden constitucional y contra la integridad territorial del Estado. Y sale todavía María Jesús Montero a decir que el auto del Supremo les da la razón. Estos la tienen de cemento armado, Sergio.
Bueno, a ver, lo de Sánchez ya no puede sorprendernos ni Sánchez ni ninguno de los suyos. Su capacidad de tener una cara dura impresionante es increíble. La verdad es que el Supremo ha hecho lo que tenía que hacer, que era reconocer la evidencia, que es que se ha dejado el Estado desprotegido. A mí me vuelve a dar confianza en el Estado de Derecho el ver que Junqueras, el golpista que ha sido indultado por Sánchez, no va a poder presentarse a las próximas elecciones autonómicas porque le mantienen la inhabilitación hasta el 2031. Bueno, al menos teniendo en cuenta que yo esperaba que en su momento el Supremo fuera más duro contra esta gente, y creo que la sentencia fue light, pero al menos en lo que le han dejado, que es la malversación, porque obviamente el indulto es el indulto, pues se ha mantenido firme, no se ha rectificado a sí mismo. Y bueno, me da un poco de esperanza de que el sistema judicial español está siempre dispuesto a proteger nuestro orden constitucional y nuestras libertades, que insisto, pues este gobierno se ha empeñado en socavar para conseguir apoyo parlamentario en el Congreso, y es cambiar libertades a cambio de apoyo de votos de partidos separatistas que son lo único que quieren es imponer un orden supremacista en sus comunidades. Con lo cual, bueno, a mí lo del Supremo me ha tranquilizado, y lo de la reacción del gobierno haciendo ver que, bueno, venga, no pasa nada, nos han dado la razón, es lo de siempre. Sánchez no va a reconocer un error jamás. Por eso está con la ley sí es sí y el lío que tienen. Pues como no quisieron reconocer el error en su momento, pues ahora se han ido enredando. Pero bueno, es que este gobierno es especialista en meter la pata. Oye, hoy la mesa del Congreso, hoy martes 14 de febrero, en el momento en el que estamos grabando esta entrevista, pues está la mesa del Congreso ahí debatiendo, bueno, pues se admite, ¿no? Van a admitir evidentemente la proposición de ley que ha presentado el Grupo Socialista para reformar esta ley. Tengo ganas, vamos a tener que esperar unas semanas, pero tengo ganas de que llegue el día de la votación, ver a los señores del Partido Popular, se lo acabo de preguntar también a Margallo, ya se lo he preguntado en los últimos días a Garcés y a otras personas del Partido Popular, tengo ganas de ver a los señores del Partido Popular apretar el botón del sí y ya, vuelvo a reiterar por enésima vez en los últimos días, en la última semana y media, ya conoce todo el mundo mi posición, porque aparte de un mínimo sentido del Estado, y como dicen ellos, oiga, es que nuestra obligación como partido, seguramente de gobierno, en unos meses, y aunque no lo fuéramos a ser, es proteger a tantas y tantas mujeres que están ahora mismo bajo un agobio y en una situación de alarma social después de esta reforma legislativa que han perpetrado estas crías, absolutamente insoportable. Y segundo, porque votando que sí, ya conozco tu posición también, Sergi, pero votando que sí, pues se humilla más todavía al figura, ¿no? Y se deja más en evidencia las contradicciones de esa coalición, aunque bueno, pues vayan a aguantar hasta el final. Yo sigo sin tenerlo tan claro, pero bueno, ojalá, no sé, dentro de un mes pasara algo que hiciera reventar de una maldita vez por los aires políticamente esa coalición. A ver, yo entendería la postura del Partido Popular de votar que sí, pues como tú bien dices, hay que solucionar problemas, y este problema hay que solucionarlo siempre que fuera pagado de una cierta penitencia. O sea, sinceramente, para que el PP pueda votar que sí a esta ley, Irene Montero tiene que dejar de ser ministra. Así de claro. Por ejemplo. O sea, es decir, nosotros estamos dispuestos a arreglar, o sea, que Fijo le diga a Sánchez, te vamos a ayudar a arreglar el desaguisado, pero tú tienes que pagar algún tipo, digamos, de peaje. Decir, oiga, la culpable de este desastre tiene que irse, y nosotros, si este partido no quiere apuntarse a la solución para solucionar el tema porque se ha empeñado en que su ley y consentimiento y que no quieren tocarla, nosotros estamos aquí como partido responsable, el Partido Popular, y venga, te apoyamos la reforma de tus socios que tus socios de gobierno te han metido en este lío, pero al menos que alguien lo pague, porque lo que no puede ser es que el Partido Popular apoye una reforma que la va a llevar a cabo un ministerio que curiosamente va a estar regida por la misma persona que ha metido a España en este lío. Entonces yo no entiendo que Feijóo no pida un precio. A mí esto de hacer las cosas gratis con un gobierno como el de Sánchez, que ha demostrado su sectarismo, y ahí está el Tribunal Constitucional para demostrarlo, ahí está lo que hicieron el Tribunal de Cuentas para demostrarlo, pues me parece un poco ingenuo, sinceramente. Yo no creo que los españoles entiendan que apoyes a un gobierno que no ha demostrado ninguna capacidad de enmienda. Insisto, me parece muy bien que los socialistas ahora tiren para atrás y quieran reformar esta ley para minimizar los errores. Lo entiendo y me parece lógico. Me parece incluso bien que el Partido Popular también apoye esta enmienda. Lo que no me parece mal es que nadie pague los platos rotos de este desastre. Al final nadie lo va a pagar. Al contrario,
Al final van a acusar al Partido Popular si pasa algo, al final el Partido Popular va a tener la culpa de lo que pasa en el Congreso si se aprueba esta enmienda, porque el PP habrá aprobado algo cuyo responsable sigue al frente del ministerio. Pero bueno, oye, Feijóo sabrá, si cree que esto le da una patina de moderación, yo creo que pactar con Sánchez no da ningún tipo de patina de moderación. Don Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, pues me quedo con sus reflexiones. Ojalá pagaran ese peaje, esa penitencia, y se atreviera a cesar a la ministra, al figura. Pero fíjate que me parece a mí que, bueno, verdes las vamos a secar de momento, pero insisto, yo sigo manteniendo mi apuesta de que esta coalición no se come el turrón de la convocatoria de las cámaras disueltas y la convocatoria electoral. De momento es verdad que no se atreve ni a cesar a pim pam pum a la secretaria de Estado como para cesar a la ministra, pero bueno, en política las cosas cambian en una semana o en 15 días, que son una eternidad, y de repente pues da un giro de 180 grados todo, de 360, en opinión de Irene Montero, y puede pasar cualquier cosa. Sergio Fidalgo, director del Catalán.es, cuídate mucho, te envío un abrazo, amigo. Gracias. Hasta la próxima. Y gracias también a todos vosotros por habernos acompañado en esta retaguardia este martes 14 de febrero de 2023. Nos estudiaremos con mucha atención todas las consideraciones y todas las reflexiones que nos ha dejado José Manuel García Margallo. Mañana será miércoles 15 y volveremos. Cuidaos y no os olvidéis, hombre, que es el día de San Valentín, estáis a tiempo todavía, no son ni las 7 de la tarde. O tenéis algún detalle de aquí a la medianoche o dormís en la caseta del perro. Hasta mañana.